40 clases de magos del mundo náhuatl, por Alfredo López Austin. Fue la magia en el mundo náhuatl, como en muchas culturas de la antigüedad, una institución de primer orden de la vida del pueblo. Su complejidad provocó el surgimiento de personajes especializados en muy diversos procedimientos sobrenaturales, de los que intento hacer una clasificación de esta, que es un poco más que una enumeración de magos. Han sido pues mis propósitos enunciar los nombres con que eran conocidos, dar una versión al castellano del significado de esos nombres y mencionar a muy grandes rasgos los procedimientos mágicos. Algunos han merecido una atención especial por su importancia, otros quedan reducidos a la simple mención por falta de fuentes. Todos pertenecen a la época prehispánica, a pesar de que los autores consultados hacen muchas veces referencias a los magos indígenas posteriores a la conquista, pero cuyas actividades son todavía una prolongación cultural del mundo que se extinguía, y aún se encuentra en una agonía que ya pasa de 4 siglos, en el complejo y dramático nacimiento de la cultura mestiza. No son las 40 clases enunciadas de magos la totalidad de las que ofrecen las fuentes, pero sí las más importantes. La lista de los titisi o curanderos, por ejemplo, pudiera prolongarse en modo notable. Por otra parte, no existía en la vida cotidiana una separación tajante entre unos y otros. Los nombres corresponden al tipo de actividad, no a las funciones que en forma limitada ejercía una persona. Un nahuali podía ser un tlacatecolotl si utilizaba sus poderes en perjuicio de sus semejantes, o un lector de libros sagrados, o un dominador de las nubes de granizo, o un curandero, o todo esto al mismo tiempo. Más aún, era normal que ciertos hombres de personalidad sobrenatural tuvieran varias funciones sociales. Dedico una sección final a los pseudomagos. Muy lejos están de ser personajes que realizan actividades mágicas, pero he preferido darles un lugar porque los informantes nahuas los incluyen en sus listas. No obstante, no entran en la enumeración progresiva de los magos verdaderos. 1. Los Tlatlacatecolo. En las leyes dictadas por Nezahualcóyotl de Texcoco y en descripciones que hacen de la suerte que tocaba a los hombres por el día de su nacimiento, se puede encontrar una división entre quienes hacían uso de la magia en beneficio de la comunidad y quienes, con una pasión verdaderamente destructiva, se dedicaban a las artes sobrenaturales en perjuicio de la sociedad. Sus procedimientos y poderes, en principio, podían ser comunes, ya que entre los magos maléficos existían nahuales, lectores de los libros de los destinos, hombres que tenían facultades de dominio sobre los meteoros y otros tipos de acción mágica. Pero como es natural, la orientación hacia fines antisociales creó medios utilizados exclusivamente por los Tlacacatecolo, esto es, por los que practicaban la magia en perjuicio de los hombres. El nombre genérico con que más frecuentemente se designa a estos hombres es este precisamente de Tlacatecolotl, que a la letra se ha traducido como hombre búho. Independientemente de que el búho era para los nahuas como un animal ligado a la idea de lo funesto y que se le consideraba emisario del Mictlán o región de los muertos, existe la etimología de su nombre, el verbo coloa, perjudicar, dañar, que unido al prefijo de persona indefinida te, da una significación bastante precisa de la naturaleza del búho y del tlacatecolotl. Ambos se caracterizan por su labor de dañar a la gente, con lo que no queda tan lejana la versión de Fray Bartolomé de las Casas, hombre nocturno que anda de noche gimiendo y espantando, hombre nocturno espantoso, hombre enemigo. Otros nombres genéricos insisten en que esta naturaleza, el Tlacatecolotl, recibe también los apelativos de Teipitzani, el que sopla maleficios sobre la gente, Texoxani, el que hechiza a la gente, aunque también puede traducirse como el que envía granos a la gente,
Tetlachihuayani, el que embruja a la gente. Tepoloani, el que pierde a la gente. Tehuiyolatlateani, el que causa cierto maleficio a la gente, sin que pudiera precisarse cuál, por más que la etimología indique acción de quemar o de enterrar. Texixocani, el que hace agravio a la gente. Tlachihuale, el poseedor de maleficios. Xochihua, el dueño de embrujos. Tletlapolotli, el turbador de la gente. Tecocoaliani, el que daña a la gente o el que enferma a la gente. Tepamictiani, el que mata a la gente con veneno. Tepahuitiani, el envenenador de la gente y otros varios, mientras que Tetlateononochili, sus acciones son invocar maleficios sobrenaturales a la gente. Tepupuchacuahuía, atontar a la gente. Teyolmalacachoa, hacer girar el corazón de la gente. Teixcuepani, trastocar el rostro de la gente, y muchos más con igual significado dañino. Dos formas son las indicadas como origen de los poderes de los Tlatlacatecol. La primera es el nacimiento bajo el signo propicio Sejecater o Secuihuatl. La segunda, un aprendizaje de las malas artes, ya que se habla de pueblos enteros de brujos y de que en algunos de ellos existe un fundador famoso por sus conocimientos mágicos. Una tercera forma puede suponerse, aunque no es del todo clara. No es el caso de los Tlacacatecolo, sino el de los curanderos, un defecto físico adquirido después del nacimiento o antes de él. Da a ciertas personas un poder sobrenatural, indudablemente por quedar bajo la protección del Xolotl, divinidad de las transformaciones, de los brujos y de los monstruos. El concepto de una predestinación, de la acción de una fuerza sobrenatural que determine la suerte de los hombres antes de su nacimiento, puede parecer a primera vista ajena al pensamiento de los pueblos nahuas, ya que es constante la idea de que el hombre se encuentra sujeto a la influencia adquirida del signo en el que le toca nacer, y que aún es posible evadir esta influencia difiriendo por unos días la ceremonia del ofrecimiento de la criatura al agua. Este ardid, que cambia oficialmente los efectos mágicos de la fecha del nacimiento, puede hacer suponer que las fuerzas determinantes del destino inician su actividad desde que el niño es recibido por los dioses en la ceremonia, verdadera conexión del ser humano con el transcurso temporal. Pero el hecho de que los curanderos lo sean por defectos corporales innatos y de que los Tlatacatecolo manifiesten sus futuros poderes antes del nacimiento, desapareciendo y apareciendo 4 veces en el seno materno, son razones suficientes para hacer suponer la predestinación independientemente del día de nacimiento y de la fecha en que el niño es ofrecido al agua. El Tlacatecolotl, que recibe su poder de fuerzas sobrenaturales, por consiguiente adquiere su virtud no solo por la fecha calendárica de su nacimiento, sino por una influencia prenatal. Es natural que con poderes de origen desde muy pequeño, el Tlacatecolotl diese muestras de su naturaleza, principalmente al decirse conocedor del reino de los muertos o conocedor del cielo. Esto es, que todos los secretos, y tal vez al convertirse desde niño en fiera, en coyote, en lechuza, en mochuelo y en búho, sus facultades se ligaban al transcurso temporal de las influencias sobrenaturales, ya que ejercía su acción maléfica sobre las víctimas en días determinados, principalmente en los que tenían por numeral el 9. Por otra parte, perdía sus facultades si salía de él su tonali, su destino, la liga con los poderes de los días al abrirse en su cuerpo una comunicación al exterior, en el sitio donde esta liga residía. Sahagún nos dice que, al ser capturado uno de estos malhechores, se le cortaban los cabellos de la coronilla, con lo que se veía desposeído de su fuerza y moría poco después. Pese a sus poderes, los brujos maléficos no tenían una vida dichosa ni desahogada. Eran pobres, infelices, hombres sin paz,
y sin un verdadero hogar, y terminaban generalmente sus días ajusticiados por el pueblo. Miserables vivían de contratarse para hacer daños, mientras que los brujos dedicados a beneficiar al pueblo llegaban a ricos aún después de la conquista. Tlatlacatecolo son los 13 primeros magos de esta lista. 1. Tepan Misoni. El nombre significa el que se sangra sobre la gente. Los textos dicen que ejecutaba su acción cuando deseaba la muerte de alguno. No puede saberse, dada la brevedad de los textos, si siempre hacía que su maléfica sangre cayera sobre la persona odiada o sobre su efigie, aunque se menciona que aprovechaba la ocasión de encontrarse en el camino con su víctima. Su poder alcanzaba a las cosas que se dañaban y perecían al contacto de su sangre. 2. El que ve fijamente las cosas. No aparece su nombre en náhuatl, aunque puede darse el de Tlastini. Su procedimiento era similar al del anterior. Si deseaba que las cosas perecieran, las miraba fijamente. 3. El que toca las cosas. Tampoco aparece su nombre, pero puede llamársele Tlamatocani. Al poner su mano sobre algún bien que le causaba molestia, este se perdía. 4. El que pinta las paredes de las cosas. No aparece su nombre, aunque sería Caltechtlacuyoloani. El efecto de su acción era la muerte del dueño de la casa. Posiblemente la pintura era su propia sangre. En cuanto a los dibujos que hacía, el códice carolino vagamente parece afirmar que eran rayas. 5. Tetepantestli, el que prepara el fuego para la gente. Es su significado etimológico. Dos procedimientos diferentes son los registrados. El primero supone posterior al contacto físico entre el objeto en el que se ejerce la acción mágica y la persona a la que se trata de dañar, mientras que el segundo es inverso. Los informantes indígenas de Sahagún describen aquel en la siguiente forma: el brujo adorna un palo con el papel mortuorio y le ofrece alimentos funerarios durante 4 noches seguidas que terminan con la incineración de la efigie del difunto. A la mañana siguiente convida a las personas a las que quiere matar, dándoles la comida que ofreció al palo amortajado, y pronuncia tal vez en secreto las palabras de deseo: que mueran pronto, que mueran pronto. Maisiuca mikuikan, maisicua mikuikan, con la creencia de que la liga entre los alimentos y las personas físicas provocará en un futuro inmediato un ritual mortuorio real. El segundo procedimiento es más sencillo. Corta el brujo cabellos de la persona a la que desea matar y los quema, representando en esta forma la deseada incineración del cadáver de su enemigo. Tal vez en este apartado deba incluirse el llamado Tehuilutlatiani, nombre que más arriba se dio como genérico de los Tlatlacatecolo, y que quizá acepta la versión de que el que excita la cremación de la gente. 6. Teyolocuani, Tecotzcuani. La traducción de estos términos es el que come los corazones de la gente y el que come las pantorrillas de la gente. Ruiz de Alarcón da como sinónimos Texoxki y Tetlachijuyani, el que hechiza a la gente y el que embruja a la gente. Los dos primeros parecen referirse a metáforas. El primero indica una acción de perturbación de las facultades mentales de la víctima, mientras que el segundo aludirá a un mal posiblemente muscular. Solo un procedimiento se ha encontrado posterior a la conquista. Ciertos hechiceros enterraron en una ermita del pueblo de Coyuca unas cenizas que habían recibido de unos búhos, y con su acción se produjo una terrible enfermedad que mató rápidamente a quienes fueron a rezar a aquel lugar. Los informantes de Sahagún señalan que esta brujería era hecha tanto con el fin de matar a los enemigos como en el de apoderarse de sus bienes, ya que los enfermos tenían que recurrir a los Tecotzcuyánime, que les habían dañado, a fin de que les devolviesen la salud, a cambio, claro,
está de fuertes pagos. Parece ser que en los tiempos prehispánicos algunos Teyolocuánime tenían protección oficial, pues se cita que Maxtla, señor de Azcapotzalco, tenían algunos brujos de esta clase de su servicio. 7. Mometzcopinqui. El nombre es oscuro. Serna traduce a la que se arrancaron las piernas. Garibay K traduce como que se da golpes en las piernas. Kei y Richie dan el verbo metzcopina, el significado de desarticularse de los huesos de los pies, y etimológicamente la versión es el que se saca molde de sus piernas. Por otra parte, el códice florentino parece indicar que la acción a la que se refiere el nombre es propia de las mujeres, pero no la describe, aunque señala a las mujeres que la practicaban entre las perjudiciales, y el poder lo relaciona con el nacimiento bajo. Los signos Se-Hecateotl y Se-Cuihuatl. Otro nombre que se da y cuyo significado es el mismo es el de Mometzcopiniani. 8. Tlahuipuchtli. Su significado es el sahumador luminoso. Fray Juan Bautista lo define como brujo que anda de noche por las montañas echando fuego por la boca para espantar a sus enemigos, que enloquecían o morían a consecuencias del susto. Torquemada lo incluye entre los nahuales que tenían propiedad de convertirse no solo en animales, sino en fuegos. Por su parte, el autor del Códice Carolino, más racional, no cree en su existencia y estima que tales brujos no eran sino luciérnagas. 9. Nonotzale, Piche, Teyolpachuani. La versión de estos nombres es el poseedor de conjuros, el dueño del depósito, el opresor del corazón de la gente. Aunque poca relación tienen con las actividades de esta clase de brujo y aparecen en descripciones que se refieren a otros magos, Sahagún nos dice que eran los Nonotzaleque, asesinos a sueldo, atraviados con la piel de ocelote. La descripción de sus informantes da a entender una acción mágica no usada en contra de los enemigos, sino sobre ellos mismos con el fin de adquirir valor. Innonotzaleque cuicuitinemi, inocelotl inyoguayo, yehuatl inixcuaxegua, injuanin yelpanewa, injuanin cuitlapil, injuan istli, injuan iyolo, injuan incuatlán, injuan iyacatzol, cuilic ijiyo guatinemi, cuilic tlaxmahuita, cuilic ixmacaxo, Icacán ixmahui, canel payotinemi, yeguantin inintoca nonotzaleque, picheque teyolpachuani. Los poseedores de conjuros andan portando la piel del ocelote. Esta es la piel de su frente, y la piel de su pecho, y su cola, y sus uñas, y su corazón, y sus colmillos, y la parte donde se hiende la nariz. Dice que con esto andan soportando dificultades. Dice que con esto atrementan. Dice que con esto son temidos. Así que a nadie temen, que en verdad están provistos del remedio. El nombre de estos es poseedores de conjuros, dueños de lo guardado, opresores del corazón de la gente. 10. Temacpalitoti, Momacpalitoti, Tepapotztacuahuique. Los significados de estos nombres son el que hace andar a la gente en la palma de la mano, el que danza con la palma de la mano y con reservas, el que tiene el madero que ha sido muy compuesto como persona, pues el último término se refiere a la imagen que estos brujos hacían de Quetzalcóatl antes de iniciar sus actividades mágicas. Con esta imagen y con el brazo de una mujer muerta de parto, iban a la casa de sus víctimas, las dormían con procedimientos mágicos, robaban sus pertenencias, violaban a las mujeres y cenaban tranquilamente en el mismo lugar del crimen. 11.
Moyowalitoani. Este nombre corresponde a una deidad, Xipetotec, y su significado es el que se acomide en la noche, en un sentido francamente erótico. El hecho de que este nombre se dé en los Temacpalitotique en sus conjuros puede señalar de que sean los mismos brujos señalados en el apartado anterior. El Códice Carolino los menciona como brujos que atacan sexualmente a sus víctimas, que pueden ser tanto mujeres como hombres. 12. Sihuanotski, Xochihua, Cihuatlatole. Los nombres pueden traducirse como el que llama a la mujer, el que posee embrujos para seducir, el dueño de las palabras para la mujer. Es posiblemente una variedad del Moyowalitoani. El medio utilizado, como sus nombres lo indican, es el conjuro, y en él se invocan a Tlazoteotl y a Xochiquetzal, divinidades del amor. 13. El que trueca sentimientos. No se encuentra su nombre en náhuatl. El que atentará contra la voluntad de las personas hace considerarlo Tlacatecolotl. El procedimiento mágico hacía necesarios ciertos granos de maíz que algunas veces nacen en la base de la mazorca y que tienen como características las puntillas contrarias al nacimiento. Con ello se preparaba una bebida que, unida a los conjuros, producía un cambio de sentimientos, de odio a amor y de amor a odio.